nuestra programación especial. Hoy le tengo un documental muy importante porque se conmemoran 43 largos años de aquella explosión en el volcán Chichonal. Una explosión que casi marcando las 12 de la noche de aquel 28 de marzo de 1982 se dio esta emergencia que movilizó a habitantes de 3 poblaciones importantes del norte del estado de Chiapas. Cuando ya iba a hacer erupción, es que sonó feo, se miraba las luces que por donde quiera daba luz, y entonces la gente se espantó. De que se veía pues como si fueran a unos cuantos kilómetros nada más de distancia, ¿sí? Se veía muy cerquita las erupciones y las flamas que se elevaban a kilómetros de altura. En los límites de Chiapas y Tabasco hizo erupción un volcán. El volcán ya estalló el domingo en la noche a las 11:55. Se pudo determinar la hora exacta porque los sismógrafos de Chicoaste, de la CRC, detectaron el momento del estallido. En Chiapas, con una vasta región de cerros y montañas y paisajes extraordinarios, cuenta con 14 volcanes, de los cuales solo 2 están activos: el volcán Chichonal y Tacaná. El Chichonal se formó hace 370,000 años y ha tenido muchas erupciones a lo largo de su vida. Una de ellas les marcó para siempre, pues hace más de 40 años, este coloso hizo erupción, que aún recuerdan con dolor y tristeza, tal y como lo narran algunos de los pobladores que vivieron esta tragedia en el año de 1982. Sí, era un 28 de marzo de 1982. Toda la gente, en su mayoría, ya casi dormía porque eran las 11:05, cuando de repente empezamos a ver en el firmamento relámpagos de múltiples colores que no tronaban. Entonces, pues lo vimos así como si fueran juegos pirotécnicos. Pero después empezó a temblar, a temblar, a temblar. Los postes empezaron a moverse de luz, las casas, las láminas, los tinglados, todos empezaron a vibrar, a moverse. Muy triste, porque estábamos nosotros descansando muy tranquilo, sin pensar nada, pero ya había algunos anuncios o avisos que nosotros no pudiéramos imaginar qué iba a suceder. Empezó el movimiento que le llamamos telúrico, movimiento de tierra. Empezamos a sentir un movimiento leve, no mucho, bueno, pero así. Conforme van pasando los días, las semanas, ve aumentando más. Pues se escuchó un primer estruendo del volcán Chichonal y así sucesivamente pues pasaron muchas erupciones y veíamos de manera así en línea recta las erupciones que hacía el Chichonal, pues elevaban sus flamas, llamas a muchos kilómetros de altura. Y pues fue algo espantoso, novedoso para nosotros, porque nadie se lo esperaba de que en esa fecha pues pasara ese incidente del volcán Chichonal. 1982 en Pichucalco fue un evento nunca esperado, jamás imaginado. En esa ocasión estábamos, esa tarde-noche estábamos en un consultorio, en un hospital. Serían las 7 de la noche, 8 de la noche,
en el cielo se empezaron a vislumbrar como fuegos artificiales, como rayos, pero sin haber truenos, ruido, absolutamente nada, solo como lenguas de fuego. Y no nos imaginábamos, sí estábamos pues hasta cierto punto sorprendidos por esa situación. En una hora más o menos empezamos a ver que circulaba mucha gente hacia las salidas, camionetas, carros de todos tamaños, y alguien nos vio ahí y nos gritó que el Chichonal estaba haciendo erupción. Bueno, en el momento que nos enteramos de ello. Empezó como a las 7 de la noche esa erupción, y en eso como a las 9 de la noche ya empezó a caer lo que es la arena y piedra. Ya a las 10 de la noche, 10, 11 de la noche ya empezó a arreciar todo. Y como a la 1 de la mañana en la casa donde habíamos quedado empezó a tronar, que ya se estaba bajando el techo por tanto peso de la arena. Y en base a eso, pues estuvimos ahí al estante, pues viendo qué hora iba a bajar la casa o el techo. Y ahí, pues, mientras mi hermano y otros vecinos que estábamos ahí, empezábamos a rezar, más que rezar. Entraba uno y otro rezo. La erupción del volcán Chichonal, antes que hiciera erupción, como 3 días o 4 días antes, empezó a caer ceniza. Entonces ya como a los 3 días, ya empezaron a decir que tengamos cuidado porque que va a hacer erupción un volcán que se llama Chichonal. Pues la gente platicaban de que, pues, algunos decían que ya estaban sabedores de que eso iba a pasar, pero no lo asimilaban, no lo creían de lo que la gente decía, y bueno, pues hasta que llegó la fecha y la hora de esa erupción, y ahí donde, pues, perdieron la vida miles de habitantes de esa región, como también no solamente gentes, personas, sino también animales. En el año de 1982 ya se hizo real, pero anteriormente el volcán volvió a cerrarse y se calmó, pero ya cuando este movimiento surgió ya la segunda, esto sí ya fue terrible, ya no pudimos ya soportar nosotros. Entonces sucedió así. Ese día fue un día domingo, más o menos aproximadamente como a las 8:30 de la noche. Estábamos descansando muy tranquilos cuando de repente escuchamos el ruido y ya nos volteamos a mirar al volcán y ya estaba arrojando chispas. Ya como que si fuera un castillo que se quema y va arrojando movimientos así, fuego y todo eso. Entonces, y ahí dimos cuenta que sí, ya era ya la erupción. Pues, de eso tuvimos que movilizar en ese momento. Ya donde yo vivo era una casita muy humilde con techo de láminas de cartón. Entonces, se hizo coladera. Ya, yo me subí a un lado donde vivían mis hermanos, que su casa de ellos eran de techo de lámina de cinto alum. Pues más o menos ahí estábamos un poquito más seguros. Pero después que conforme van transcurriendo los minutos, las horas, ya sentíamos que ya el cielo ya estaba nublado y ya caían arenas y unos cuantos piedrecitas. Porque supuestamente sentían algunos temblores con anticipación, pero hacían caso omiso a eso, ¿no? Y siguieron confiados de tal forma que cuando vinieron a sentir ya estaban con el desastre pues que ocurrió, ¿no? Nosotros nunca habíamos oído ese nombre. Entonces nosotros ya estuvimos pendientes pues de que va a pasar algo. Cuando ya parece que fue un sábado
en la tarde, en la noche, como a las 10 de la noche, ya empezó a tronar como rayo. Tronaba y hacía feo, pues. Entonces ya empezó a aventar chispas, como cuando queman un cohete. Así empezó a hacer chispas y chispas. Cuando ya iba a hacer erupción, es que sonó feo y se miraba las luces que por donde quiera daba luz, como cuando queman cohete. Y entonces la gente se espantó. De tan fuerte fue esa erupción de que se veía pues como si fueran a unos cuantos kilómetros nada más de distancia, ¿sí? Se veía muy cerquita las erupciones y las flamas que se elevaban a kilómetros de altura, ¿no? Claro que pues espantoso para todos porque pues repito, nadie pensaba que iba a pasar eso, ¿sí? Más los niños jóvenes pues. Entonces la iglesia, se abrieron las iglesias, toda la gente se fue a la iglesia, los que eran católicos se fueron en sus iglesias católicas, los que eran adventistas como nosotros nos fuimos a la iglesia, fuimos a ver qué cosa es pues lo que va a suceder, allá nos fuimos, se llenó la iglesia. Salimos de allí donde estábamos ahí en la casa de mis hermanos y mi papá, entonces ya nos dirigimos al templo. Ya del templo, ahí se refugiaron muchos compañeros, todos ya ni cabían. Pero después que seguía cayendo la arena, caía ahí cayendo. Entonces, pues, al ratito ya se sentía un crujido que ya las vigas del techo de la iglesia ya se empezaban a tronar y ya se iban a caer. Pues tuvimos que salir ya de allí también y nos vimos a una casa que era agencia municipal que había construido en aquel tiempo en ese lugar, porque el techo era de losa, más de concreto, supongamos. De allí ya, ahí nos quedamos unos momentos, unas horas, se calmó el volcán, de ahí ya volvimos a regresar a nuestras casitas, a buscar un lugar seguro, pues allí tuvimos que pasar la noche. Se calmó el volcán, pero caían cenizas, arena, seguía cayendo un poquito así, pero ya era menos. Pues así transcurrió esa noche y tuvimos que pasar la noche allí. La gente empezó a salir a la calle y la mayoría gritaba y veían hacia donde se encontraba un lugar de Chapultenango. Y por allí se encontraba precisamente un volcán que se le llamaba Loma Larga, que era una loma larga, que después recibió el nombre de Chichonal o Chichón. Y toda la gente ya cuando empezó a ver eso, empezó a decir, el volcán está haciendo erupción. Y los carros empezaron a moverse, los taxis, los particulares empezaron a moverse para allá, todos corrieron como locos los taxis junto con sus conductores. Y sigue aquel temblor y pues a empezar a salir de aquí, de este lugar de Pichucalco. Empezaron a salir algunos para Teapa y los que venían de allá de Chapultenango, de Estuacán, para acá, para Pichucalco. Pues ahí, por ejemplo, en Tecpatán, aquí en Copainalá, en Guadalupe, el municipio de Copainalá, le brindaron un espacio, refugio, a los habitantes de ese lugar que se refugiaron aquí precisamente. Ahí estuvieron viviendo, recibiendo, pues ahora sí que el apoyo de la gente como alimentación, entre otras cosas, ¿no? Y ahí platicaban pues de que pues estaban ahora sí que arrepentidos de no haber hecho caso con anterioridad lo que la autoridad decía. Y nosotros en sí nos trasladamos a Teapa, Tabasco, aquí a 25 kilómetros, a una bodega que tenía mi suegro allá de una marca de cerveza. Estuvimos ahí, incluso tuvimos que hacer
varios viajes. Yo tenía en ese tiempo una camioneta pick-up, porque cuando salimos estábamos subiéndonos y ya la camioneta estaba llena de gente, personas conocidas y no conocidas, que los lleváramos a donde nosotros fuéramos. Y pues en ese momento ya salimos con la camioneta llena hasta el tope, y a Teapa hacíamos 1:30 o 2 horas porque la carretera ya estaba cubierta de mucha ceniza, incluso estaba cayendo todavía arena. Llegamos a Teapa, se bajaron todos, algunos se quedaron en la entrada, otros nos fuimos a la bodega, y pues cuando íbamos saliendo la gente nos gritaba que regresaban por ellos, y pues con mi familia le dije, acompáñame, vamos a regresar a traer algunas gentes, y regresamos. Total que hicimos 3 viajes esa noche. Ya de ahí nos pusimos de acuerdo qué hacíamos al otro día. Eran las 8 o 9 de la mañana y no amanecía, no clareaba el día. Y otros familiares que estábamos ahí en la comunidad, que se llama Rivera Candelaria, es ahí donde yo vivía. Entonces vi que los señores empezaron a organizarse, dónde nos íbamos. Y ya en base a eso, yo también, pues, ahí metido. Tenía mis 14 años de edad. Ya cuando vi que ellos iban, ya un señor que ya falleció me dice, vámonos muchachos, de aquí no vamos a hacer nada. Entonces en la noche, entrando en la noche, vimos cómo el relámpago, vimos cómo se subían las luces, como si fuera algo, pues, ¿va? Entonces nosotros, de miedo, yo vivía con mis abuelas. Para que yo saliera de ahí, tuvimos que salir a caballo, encima de caballo, porque no había, pues, carro. La gente muy apresurada, tenía que salir como pueda, pues. Sí. Y tuvimos que refugiarnos hasta el municipio de Tecpatán. Y entonces ya no pudimos dormir esa noche porque toda la noche estuvo pues en erupción el volcán, tronaba feo, nos espantaba pues, como que era fuego que aventaba luces de fuego. Entonces al otro día no amaneció. Y con esto nos dieron las 10 de la mañana y no amanecía, ¿verdad? Pero para ello ya había caído bastante arena, ceniza y posteriormente piedras, llegando a un espesor aquí en Pichucalco de 80 centímetros de esos materiales. Al siguiente día, pues amaneció, pues no normal, digamos, pero sí, con la claridad del día, cenizas, arenillas. A los 2 días no aclaró, quedó en penumbras, como si fuera noche, el pleno día. Recuerdo que tocaban la campana para que la gente se reuniera ahí en la iglesia, porque no habíamos dónde irnos. En ese tiempo no había comunicación, la carretera era pura vereda, no había carretera, no había luz. Ya empezamos a salir a pie. Yo fui sin rumbo, sin saber dónde íbamos a llegar, aquí iba. Solo jalé mi único hermanito que yo traía en ese momento. Jalé, vámonos, le digo. Ya atrás de la gente yo vine caminando con ellos. Ahora sí, en la arena no nos permitía caminar. La arena, cuando caminábamos, pues siempre regresábamos para atrás y así veníamos. Y hasta que llegamos en un lugar que se llama San José. Todo el santo día estuvimos caminando. Quiero recalcar que es una cosa que no se espera a un pueblo, porque ni sabíamos bien a ciencia cierta si había el volcán, porque era una loma, pero todo eso ocurrió en una forma tremenda, ¿verdad? Porque ese día
los que pudieron salir, dicen que salieron los que vivían más lejos del volcán tal vez, y los que vivían cerca del volcán, pues yo creo que no pudieron salir porque era mucho el fuego que aventaba. Entonces, unas personas que vinieron a vivir, unas familias aquí, que les dimos pues al ojo, vinieron y ellos contaron que ellos pudieron salir todavía, pero creo que los fueron a traer porque no vinieron caminando, era de noche. No vinieron caminando. Los que pudieron salieron y los que no pudieron no salieron. Pues ahora sí que pues pedían, elevaban oración a Dios, ¿no? Pidiéndole que pues ya no se repitiera esa odisea y pues tranquilizando a la familia, papás, mamás, tranquilizaban a los niños, a los jóvenes, haciendo pues su trabajo ellos de decirles, tranquilos, no pasa nada. Y es que en torno a esta erupción se comentaba de leyendas como la mujer que arde, pues así le llamaban al volcán Chichonal en las comunidades. La Pihuachihue es un personaje mítico que envuelve magia. Se dice ella que ella era rubio de cabello dorado y que lucía joyas. Que en realidad la gente que la veía, los pobladores, decían que realmente pues, no eran joyas, eran serpientes que colgaban de ella. Y se dice también que tenía riqueza económica, mucho dinero, muchas monedas de oro. Y ella precisamente hasta en un momento dado ofrecía que quien se casara con ella iba a tener demasiada riqueza. Pero fue despreciada precisamente por el color de piel y porque era una persona adinerada. De hecho, a ella se le conoce como la señora que arde o la vieja del cerro. Se le hace una comparación con el volcán Chichonal, porque precisamente por el desprecio que tuvo hacia los pobladores, ella quería pertenecer a ellos, a quedarse aquí entre nosotros, entre los zoques, pero como fue despreciada y fue desterrada, la expulsaron precisamente del territorio zoque. Ella emigró y posteriormente se le culpa a ella por el odio y el desprecio que se le tuvo, y en venganza fue que hizo la explosión el volcán Chichonal, ¿no? Entonces ese es el comparativo de la leyenda de la Pihuachihue con el Chichonal. Se le conoce entonces como la señora que arde, la vigía, la que está ahí todavía, el cerro, la vieja del cerro. Entonces, cuando fue el evento explosivo, Pihuachihue invitaba a las personas que le han conquistado su corazón para llevarlos a vivir a Azuán, prometiéndoles una felicidad eterna. El volcán Chichonal se le conoce así por la población zoque, pero también se le llama el Chichón, y esto se debe a dos cosas, quizás por la forma del volcán y también porque existe un fruto que es comestible y que se cocina de diferentes formas por los zoques y se daba en estos lugares. Hay que ver un poco más del aspecto mágico, religioso, de venerar al volcán por parte de los zoques, de pedir permiso al cerro, de poder también venerar y pedir que exista calma. Desde antes de los zoques, esta etnia hacía ciertos rituales con música tradicional, se pedía permiso, se hacían ciertos ritos y se encuentran muchas leyendas sobre el volcán. Dentro de este rollo mágico, los zoques que van a darnos a conocer de que existe una leyenda sobre la Pihuachihue,
esta señora encantadora, distinta a los pobladores zoques, de un color distinto de piel, de un cabello distinto de piel, que tenía también ciertas riquezas y que de una manera u otra era despreciada por los indígenas zoques. De una manera u otra hace una cierta invitación a los pobladores, y ellos, al despreciar estas invitaciones, al querer también encajar dentro de las costumbres y tradiciones, la desperdician, la destierran, y es así que dicen que por su enojo existe la explosión del volcán. Después de estos acontecimientos, los zoques que aún quedaban iniciaron el éxodo a otras localidades a buscar nuevos bríos. Pero llegó el tiempo cuando se hizo esta erupción. Entonces todo aquello que se platicaba, que se hacía antes, hasta ahí podemos decir se acaban una de las partes ceremoniales que tenían también en Francisco León o Magdalena, que más bien lo conocíamos todos por Magdalena. Se acabó esas costumbres porque los grupos al emigrar como un éxodo de los zoques salen llorando, gritando, gimiendo porque perdieron su pertenencia, porque se acabó el lugar que tanto habían querido, porque se quedaron enterradas sus costumbres y tomaron diversos lugares. Que los zoques se emigraron y tuvieron que hacer y rehacer su vida y su forma de vivir. Hay en varias partes del estado, y hay en estados del norte de nuestro país colonias fundadas por zoques. En Estados Unidos hay una colonia de zoques. En nuestro estado de Chiapas, en Chiapa de Corzo, hay zoques porque emigraron, hay colonias de zoques porque emigraron debido a que se quedaron sin casas. Algunos regresaron a volver a rehacer su vida. A Francisco León, antes conocido como Magdalena, y rehacen su vida nuevamente. Son muy pocos. Lamentablemente, hoy en día se han asentado otras etnias. Cabe decir que los zoques somos gente muy humilde, sumisa, no somos una etnia de guerra, y por esa quizás obediencia y nobleza de los zoques no se habla mucho, ¿verdad? No era una etnia guerrera. En esta parte podemos decir que los zoques eran un pueblo mágico que conservaba o vivía bajo un mundo mágico religioso. En todo el esplendor de ellos, podemos decir que todo giraba en torno a visiones, a creencias, a la forma en que ellos miraban la vida. La siembra, la cosecha, las lluvias, la terminación de una casa, todos tenían una forma de verlo, de conservarlo, de creerlo. Cuando era un eclipse lunar, yo recuerdo aún de niño que me tocó ver un eclipse en una de las comunidades de acá, y en esa comunidad sacaban latas, tocaban latas, sonaba la campana, se hacían rosarios, se prendían las velas, y todo el mundo se juntaba en la comunidad como para poder apoyar la luna que entraba en una fase de guerra con el sol. En esta cosmovisión zoque, la gente acudía y decía, vamos a ayudarle a ganar a mamá luna. Entonces, las mamás enseñaban a los niños que la luna era mamá y que había que pedirle algo. Entonces, en esa parte de cómo veían ellos la situación de un eclipse, era precisamente como una situación de guerra entre la luna y el sol.
Cuando todo esto miraban que iba sucediendo y se iba acabando y volvía la luna otra vez a brillar en su esplendor, y ya luego se miraba que se iba ocultando por el horizonte, entonces la gente se quedaba a comentar en los patios de la casa, saboreando una taza de chocolate con pan, y se empezaban a desenredar leyendas, se empezaban a desenredar muchas costumbres que los zoques tenían dentro de sí. Se dispersaron por muchas partes del estado. Entonces ahí se acaba una identidad de los zoques en cuanto a sus tradiciones y sus costumbres, que se quedan enterradas debajo de escombros y de todo lo que tenían. Magdalena era como un asunto histórico, un pueblo bonito, porque eran netamente zoques. La mayor parte de la gente hablaba el zoque. Por eso cuando la Pionbachuwe, que quiere decir la vieja que arde, la vieja que quema, pasa y toca la puerta y anuncia que deben de celebrarle el cumpleaños de su hijo, pues todos dijeron, bueno, entonces es la dueña del volcán, porque así se cree que era la dueña del volcán. Y ya se quedaron hasta ahí. El volcán hizo erupción y llegó el momento cuando menos se los estaban esperando. ¿Por qué? Porque se los anunciaron, pero como todos hacemos caso omiso y no queremos dejar lo que tanto nos ha costado, y pues nos enfrentamos a lo peor. Me toca ver la vivencia en su éxodo, la escuela que está aquí adelante. Me tocó trabajar ahí, y ahí llegaba la gran cantidad de gente cargando imágenes, cargando niños, cargando sus altoparlantes, cargando discos viejos, y ahí se quedaron. Eso es lo que logré ver acá en Copainalá. Pero sin embargo, en Francisco León, en Magdalena, ahí nos contaban otra versión. Ahí nos decían que allá fue lo más terrible. Las vigas de la antigua iglesia, que también viene de la época de la colonia, las vigas de esa antigua iglesia caían de tanta arena que tenían y mataba a mucha gente al caer. Allí andaba la gente caminando sobre los muertos en la oscuridad. Los que habían llevado 5 o 6 niños, ¿cómo podían sacarlos? Los que pudieron los sacaron, y los que no, ahí se quedaron. ¿Quién podía ver a un hijo en medio de la oscuridad y el montón de arena que venía cayendo? Entonces fue una cuestión terrible en la primera erupción. Conforme se fueron dando las erupciones, se fue haciendo más intensa la cantidad de arena. Por eso llegó el día que no amaneció. El día que no amaneció es el día terrible que fue en Francisco León o Magdalena, donde quedó enterrada la mayor parte de la gente. Si en este pueblo donde estamos, Copainalá, esta calle que es la primera poniente, quedó llenísima de arena el Domingo de Ramos de ese año. El Cristo que se acostumbra a salir en procesión de acá, salió el Cristo con poca gente, pero en la oscuridad. Allí va la procesión, en medio de un montón de arena. Eso es aquí. ¿Qué podemos imaginarnos de la antigua Magdalena? ¿Cómo se fue derrumbando todo? Ahora, mezclada la historia con su cosmovisión, da como resultado el alma viviente de los zoques. Ante estos acontecimientos, se inició con una serie de acciones para la prevención de desastres naturales. Y hoy contamos con acciones para mitigar los riesgos. Y es que cuando ocurrió la erupción, las autoridades no contaban con la capacidad para hacerle frente a un diagnóstico, ya que no se tenía un consejo técnico y científico para su investigación. La lección fue aprendida y ejecutada, pero aún falta por hacer. Bueno, probablemente dentro de los fenómenos activos que hay en la naturaleza,
Los volcanes son los que conectan más con el interior de la Tierra. Justamente los volcanes son una manifestación del interior, porque cuando estos volcanes hacen erupción, pues lo que generan son emisiones de cenizas volcánicas, de material magmático o de gases y otros elementos que entran en juego durante una erupción volcánica. Entonces, la forma de los productos, el tipo de productos y la cantidad de los productos que emite un volcán durante una erupción nos da idea de la magnitud, de la profundidad de donde vienen todos esos materiales, y nos permite también clasificar el tipo de volcanes y también los peligros que puedan tener estos volcanes activos. Bueno, este volcán, según las dataciones que tienen históricas, y a través de esa formación, el volcán ha tenido actividad eruptiva muy importante, pero en los últimos 2000 años este volcán ha hecho por lo menos 6 erupciones importantes, y particularmente en los 2000 años cada más o menos un porcentaje de unos 350, 400 años en los cuales vuelve nuevamente el volcán a tener una reactivación importante. En México, en 1982, tomó desapercibido realmente el fenómeno a propios y extraños. Chiapas, evidentemente no existía nada de vulcanología. Es más, en Chiapas, en 1982, no habían carreras profesionales relacionadas a esos temas. En México tampoco. El único vulcanólogo que había en el país porque todavía vive, el doctor Servando de la Cruz Reina, que es un investigador connotado de la UNAM. Pero no, este volcán tomó por sorpresa porque los eventos que precedieron a la erupción no fueron tomados en cuenta. Entonces la población evidentemente pues vio venir la erupción hasta que ya la estaba viviendo directamente. Así que los años 80 en México es un parteaguas para la vulcanología. Entonces sucede el evento catastrófico del 82 y entonces los ojos del mundo en general voltean a ver Chiapas con una erupción importantísima que tomó por sorpresa a medio mundo. Vinieron vulcanólogos del Servicio Geológico de Estados Unidos, de muchas partes del mundo, a estudiar el fenómeno después de que sucedió la erupción. Posteriormente viene el terremoto en 1985 de la Ciudad de México. Entonces son dos sucesos que hacen ya eco a la necesidad de la formación de una ley general de la protección civil en nuestro país, y así es como empieza a generarse desde el punto de vista de la ley que marca la necesidad de la prevención y de la preparación de la población. Un volcán, sabemos que en donde quiera que estemos siempre va a ser un riesgo, y pues igual luego uno aprende a vivir en la zona o en la región con este tipo de lugar. Y pues para el cuestión de turismo, excelente, digo yo, nos viene cayendo como anillo al dedo, se podría decir, porque es un lugar o es un espacio donde nosotros podemos generar mucho beneficio para nuestra población. Y pues a través de ahí pues aprovechar todo lo que es nuestro recurso natural. Incluso esto, lo que nosotros estamos viendo, es un gran potencial turístico. Y aparte de eso, podemos aprovechar todo lo que nosotros tenemos alrededor del cráter. Prácticamente es una maravilla natural. Entonces, en cuestiones de turismo, todo lo que es geológico, esta parte, es muy interesante y podría aprovecharse de diferentes maneras. Entonces, el tema del geoparque, sobre todo para este volcán, que es muy atractivo y es una forma también como la gente local puede beneficiarse de un proyecto global. Entonces, un proyecto de geoparque es inclusivo. Tiene que participar toda la población en tener los beneficios. ¿Qué beneficios? Pues gente que puede dedicar a hacer alimentos sanos, higiénicos, dar hospedaje, también vender souvenirs, en fin, los guías también que suben a la gente en el volcán, un museo también de sitio donde se enseña cosas del volcán.
volcán Chichón es uno de los más estudiados por propios y extranjeros. Estamos hablando de estudios que tienen que ver con dataciones históricas del tipo de erupciones, de su datación del tipo de rocas, en fin, una cantidad impresionante de estudios que dan cuenta justamente de la importancia de este volcán en el mundo. Y ha sido también un volcán que ha dejado muchas enseñanzas en el terreno no solamente científico, geológico, vulcanológico, sino también en el terreno social. Por otro lado, también este volcán está dejando una enorme lección también como observatorio, incluso biológico, ecológico, por esta digamos, forma de colonización que tiene el volcán, de su diversidad ya biológica que tiene, que va conquistando año con año, ganando vegetación y estabilizando también los terrenos. Entonces, el vulcanismo en general en México, siendo un país tan importante en materia volcánica, nos deja ver también un rasgo importante que es que estos sitios tienen una conexión muy fuerte con la economía de las poblaciones. Probablemente es algo que no sabemos porque normalmente los seres humanos o la sociedad pues vemos cerros nada más, vemos cultivos, vemos actividad económica, pero nunca lo relacionamos con la actividad de los volcanes. Los volcanes, una vez que hacen erupción, emiten productos, pero en el caso como el volcán Chichón, que emite una cantidad importante de cenizas volcánicas, estas se dispersan en radios muy amplios, y estas cenizas volcánicas que quedan sobre la superficie de los cultivos también tienen un factor favorable sobre estos suelos, porque una vez que liberan los nutrientes que ellos contienen, producen mejoras en las propiedades físicas y químicas de los suelos, y estos a su vez a los cultivos. Es así que está datado que cuando fue la erupción del volcán Chichón, muchos terrenos, sobre todo terrenos ácidos de la zona norte del estado de Chiapas, fueron mejorados en su fertilidad, y las producciones fueron mejores después de varios años. Entonces los volcanes en realidad, fuera del aspecto catastrófico y también del temor que puede producir a las poblaciones, también tienen efectos positivos, y posiblemente es esa forma de conectar y ver la actividad económica que tienen las poblaciones cuando vemos que la mayor densidad de población en nuestro país está en las regiones volcánicas de México, en todo lo que es el eje neovolcánico. En Chiapas, la zona de mayor densidad poblacional, sin duda alguna, es la región del Soconusco. Y esta región de aquí de la zona Zoque, antes de la erupción, sigue siendo, por supuesto, una zona productiva, pero antes de la erupción, la producción en cacao y otros cultivos era muy, muy grande en esta zona, que también fue cafetalera antes de la erupción. Ahora la volvieron más de vocación ganadera, pero antes de la erupción, una región pues muy productiva gracias a sus suelos volcánicos. Naturalmente, un proceso como el que se ha producido a 40 años, los suelos apenas son incipientes, empiezan una lenta y larga formación. Los suelos, para que se forme 1 centímetro de suelo, tienen que pasar al menos 1000 años. Estaríamos hablando que para que se formen 10 centímetros de suelo, tendría que pasar como 10.000 años de edad. Y podemos ver entonces los procesos tan lentos que tiene la naturaleza en recuperar. Los volcanes son realmente los dueños de esta tierra. Ellos estaban antes que nosotros, y los seres humanos somos relativamente sus invasores, ¿no? Entonces, esa percepción de la antigüedad de los volcanes y lo reciente que somos los seres humanos sobre la tierra nos debe dar una percepción, y yo veo ahora a la región Zoque como más perceptiva sobre esa situación, y ver al volcán no como un enemigo, sino como el dador de vida que es. Y por si fuera poco, pues ustedes saben que el volcán representa para la región también un factor que en su cosmogonía es muy importante, todos los relatos y todo lo que tienen ellos que lo relacionan al espíritu de una mujer, de una cuidadora que les avisó del volcán. Entonces está muy presente en ellos, y esa conexión hace la diferencia con respecto a otras poblaciones que tienen otra forma de ver al volcán.
Hoy en día, los zoques del municipio de Chapultenango, a 5 kilómetros del volcán Chichonal, hacen turismo de aventura en caminata en sus vastos paisajes de gran belleza, hasta llegar al domo del cráter. Hoy en día se hacen ciertas caminatas al volcán. A veces se lo organiza el INPI con algunas organizaciones como Raíces de mi Pueblo. Y se hacen las ceremonias aún todavía. Se hace ese rito de pedir permiso para accesar. Sí, todavía algunos de los pobladores de los municipios en Copainalao, Coatepec, Coapilla, Francisco León, Tapalapa, Pantepec, más bien por ahí se habla el idioma zoque. Nosotros damos el servicio de hospedaje, alimentación y pues el guiado. Cada actividad específicamente tiene un costo. Integramos, la cooperativa está integrada por 8 personas, es por lo que prácticamente nosotros trabajamos. La cooperativa desde el 2015 se ha estado trabajando con un proyecto turístico, pues hasta la fecha ya llevamos casi 7 años trabajando con el centro ecoturístico. Prácticamente nosotros hasta la fecha tenemos como misión, una de nuestras misiones es de cuidar y conservar el parque natural que tenemos aquí. Quizá algo que no se conozca es que en Chiapas se cuenta con 14 volcanes, 12 están inactivos. Así las cosas, pues le apreciamos, le agradecemos mucho que nos haya acompañado. No quisimos dejar de lado compartirle estas imágenes, estos testimoniales, aquellas narraciones de toda la gente que vivió en carne propia aquella erupción del volcán Chichonal, aquel 28 de marzo de 1982. Pues le apreciamos mucho, le mando un fuerte abrazo a nombre del gran equipo que hace posible este programa especial. Gracias. Temacabio Canal, Tetzaki Homebo. México vive un momento histórico. Este 1 de junio, por primera vez el pueblo elegirá a las y los ministros, magistrados, juezas y jueces que imparten justicia. Tu voto es clave para fortalecer la democracia y garantizar un